Hola, muy buenas a todos. Por aquí en esta oportunidad nuestro equipo que está conformado por Jamer Manso, Laura León y mi persona, Ani Marcano, les va a dar un pequeño breboca de lo que sería nuestro tema libre escogido para la materia, el cual, como pueden ver en pantalla, es Ray Tracing o trazado de rayos básicamente. Una técnica de renderizado que imita el comportamiento físico de la luz para generar imágenes digitales. Entonces, lo primero que estaremos viendo será un poco del contexto general de la realidad en cuanto a cómo percibimos imágenes realmente los seres humanos. Luego, un poco de la problemática que hay en torno a esto a nivel digital, la aplicación del ray tracing como tal, que es lo que más nos interesa, y nuestras conclusiones al respecto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Aquí podemos decir que uno de los grandes retos de la computación gráfica es básicamente simular de manera realista el comportamiento de luces y la generación de sombras. Y básicamente dentro de las técnicas utilizadas para cumplir con este objetivo se encuentra precisamente el ray tracing, que, cabe acotar, es una técnica utilizada tanto en películas como en videojuegos. Pero antes de explicar mejor cómo funciona esto, vamos a discutir un poco mejor cómo perciben realmente los ojos humanos el entorno que nos rodea. Entonces, nos toca hablar un poco del comportamiento de la luz. Y es que los seres humanos somos capaces de percibir imágenes debido a la percepción de fotones, que son partículas de luz. Es la percepción de estos fotones dentro de nuestros ojos. Y esto ocurre como resultado del rebote de los rayos de luces que viajan desde una fuente de luz, valga la redundancia, rebotan en los objetos que están a nuestro alrededor y luego chocan con nuestros ojos. Y básicamente este es el concepto que sigue ray tracing, pero en dirección contraria. Entonces, ¿cuál es el comportamiento del ray tracing? En vez de partir de una fuente de luz, una cámara que está ubicada en el espacio digital lo que hace es disparar un rayo de luz. Este rayo atraviesa un píxel específico de la imagen que queremos mostrar y luego ese mismo rayo viaja hasta conseguir un objeto y al chocar rebota en dirección a la fuente de luz que se encuentra en el espacio. Entonces, al lograr este recorrido, se le atribuye al píxel de la imagen que hablábamos anteriormente el color del objeto en sí. Entonces, básicamente podemos ver este proceso de choque de los rayos que les estaba comentando en las imágenes. Viaja de lo que sería la cámara, atraviesa un píxel específico, viaja hasta conseguir el objeto y al chocar rebota en dirección a la fuente de luz que se encuentra en el espacio. Cabe acotar que hay variaciones de esto, y es que tenemos los casos de la reflexión, la refracción y las sombras. En cuanto a reflexión, podemos decir que si el objeto con el que choca el rayo se trata de una superficie reflectora, entiéndase, no sé, un espejo, entonces se reconoce como tal, se reconoce como un espejo y se produce un nuevo rayo, un reflejo, el cual va a chocar con otro elemento y finalmente el rayo va a rebotar hacia la fuente de luz. Algo similar pasa con la refracción. Si el objeto con el que choca se trata de un objeto translúcido, es decir, por ejemplo, el agua, el rayo lo va a reconocer también y en vez de rebotar en dirección a la fuente de luz, genera una refracción. Entonces, se va a alterar su ángulo de rebote. Y esto va a ocurrir tanto al momento de entrar al cuerpo refractor como al salir. Y es luego es que se va a dirigir a la fuente de luz. En el caso de las sombras, si ocurre el caso de que al rebotar contra el objeto, y al momento de dirigirse a la fuente de luz el rayo choca con otro cuerpo, entonces asume que este objeto está obstaculizando el viaje de la luz y genera un punto de sombra en la imagen. Entonces, ahora que tenemos una idea un poco más clara de qué es lo que está pasando, de cómo se comporta este rayo, queda una pregunta. ¿Qué tan difícil es realmente simular esto en una computadora?
Y para hablarnos sobre este tema, sobre estos problemas que hay en los entornos 2D y 3D, le voy a dar el pase a mi compañera Yeri. Gracias, Ania. Ahora, esto suena muy bonito, ¿verdad? Hasta que uno se acuerda de que para simular la luz de un espacio se tiene que hacer este cálculo por cada rayo generado, a menudo múltiples veces por píxel. Por lo tanto, el problema real es que para saber con qué objeto choca un rayo, se debe realizar una prueba geométrica de intersección contra cada uno de los objetos que está en escena. Esto significa que si la escena tiene n objetos, por ejemplo, 1.000.000 de triángulos, se debe hacer el cálculo de interacción con todos y cada uno de ellos. Esto es potencialmente costoso, con una complejidad de O(n) por rayo, lo que hace que el ray tracing sea muchas veces inviable para escenas complejas. No solo eso, sino que además se están haciendo viajes innecesarios de luz si el espacio está particularmente vacío. Sin embargo, para mitigar esta complejidad, se utilizan ciertas estructuras de datos capaces de optimizar esta técnica, las estructuras de aceleración espacial. Específicamente, haremos referencia al quadtree y al octree. Ahora, hablaremos en primer lugar acerca de los quadtrees. Comencemos con el ejemplo de un espacio 2D. Supongamos que tenemos una cantidad de objetos en escena y quisiéramos determinar quiénes están en la periferia de un objeto específico. En principio, puede existir la tentación de querer recorrer todos los elementos en escena y determinar aquellos que están más cerca, calculando su distancia relativa al objeto enfocado, ¿no? Sin embargo, esto es algo que puede considerarse en escenas con una cantidad muy bajita de elementos. Si se piensa en películas o videojuegos más complejos, esto es un desperdicio total no solamente de recursos, sino de tiempo. Es por esto que se opta por dividir el espacio en cuadrantes y es a partir de estas divisiones que se construye un quadtree. Pensemos en la raíz del árbol como el espacio 2D sin dividir. Luego, sus hijos serán las primeras 4 divisiones del mismo espacio. Sin embargo, las divisiones no terminan allí. La descomposición sigue de manera recursiva, por lo que estos cuadrantes iniciales se subdividen a su vez, generando más hijos y más hijos, hasta llegar a las respectivas hojas del árbol. El tener estas divisiones del espacio nos permite entonces descartar zonas vacías que no necesitan ser procesadas, para así solo enfocarnos en aquellas donde se encuentran ubicados nuestros elementos guía, y así examinar sus cuadrantes vecinos en este ejemplo particular. Cabe destacar que si el espacio se encuentra vacío, este no sufre divisiones. Estas mismas se detienen ya sea según un valor k predeterminado o cuando ya no se consiguen más elementos en un sector específico. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar esto en un espacio 3D? Pues seguimos la misma lógica. Sin embargo, en vez de pensar en todo como si fuera un cuadrado, se piensa como si fuera un cubo. Por lo tanto, para particionar el espacio 3D se utiliza un octree o un árbol octal. Cada cubo, cada uno de sus nodos, se subdivide recursivamente en 8 subcubos, así como podemos ver en nuestra imagen a la derecha. Ahora voy a darle el paso a mi compañera Laura para que pueda explicarles cómo se utilizan estas estructuras para resolver nuestros problemas de optimización en Ray Tracing. A continuación vamos a hablar un poco de lo que sería la aplicación en Ray Tracing, o mejor conocido como la reducción de la búsqueda. Nos preguntamos cómo podemos optimizar nuestro Ray Tracing. Esto se hace por medio de 3 simples pasos, siendo el número 1 el preprocesamiento. Primero construimos el quadtree si estamos hablando de 2 dimensiones, o el octree si estamos hablando de 3 dimensiones de la escena. En segundo lugar, tenemos lo que sería el ray traversal, que es básicamente cuando se lanza un rayo, este ya no se prueba contra los n objetos, sino que se prueba contra las cajas delimitadoras de la estructura. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que sería el ahorro. El rayo atraviesa la jerarquía del árbol de manera ordenada y salta sobre todos los grandes volúmenes vacíos. Solo realiza la costosa prueba de intersección rayo-objeto cuando llega a las hojas del árbol, donde la lista de objetos relevantes es muy pequeña, típicamente suele ser menos de 10. Aquí podemos ver unos ejemplos de cómo se ven los escenarios con el full ray tracing apagado y con el full ray tracing encendido. Mismo caso que podemos observar en las otras 2 imágenes adjuntas. Ahora hablemos un poco de lo que sería la ganancia algorítmica.
Esta optimización transforma la complejidad de la búsqueda de objetos en escena de ser ODN, es decir, lineal y muy lenta, a ser en promedio o log-n, mejor dicho, logarítmica y bastante rápida. En escenas bien construidas, donde el espacio vacío domina, el costo puede acercarse incluso a O de 1, mejor dicho, llega a ser constante, porque el tiempo es fijo y solo depende del número de celdas que cruza el rayo, no del número total de objetos. Y ya para finalizar, vamos rápidamente con lo que serían las conclusiones. Si bien es cierto que esta estructura de datos es capaz de descartar de manera masiva zonas irrelevantes, usar ray tracing sigue siendo costoso, ya que el número de rayos a trazar es enorme, suelen ser miles por fotograma. En el caso de las películas se cuentan con render farms, mejor dicho, son dispositivos dedicados al renderizado que se encargan de renderizar las escenas fotograma por fotograma, lo que toma un tiempo considerable. En los videojuegos, la navegación dinámica dificulta garantizar la rapidez, lo que a menudo nos obliga a sacrificar velocidad de frames por calidad de imagen. Aún así, la aplicación de estas estructuras Octree o Quadtree para dividir un espacio 2D o 3D y minimizar la zona de trabajo es un enfoque sumamente interesante y efectivo que demuestra cómo el diseño de algoritmos, específicamente las estructuras de datos jerárquicas, es fundamental para hacer posible la complejidad de la computación gráfica moderna. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.